Esperen que ahí se conecta alguien más. Ya tengo 35. Bueno, a partir de hoy ya empezaremos a aceptar. Ya estamos acá. La idea de esta clase es ver por arriba, porque después vamos a ir sobre eso. Esperen que alguien tiene deshabilitado. Voy a silenciar. Ver por encima, digamos, el concepto de TDA, que es tipo de dato abstracto. Y vamos a ver listas enlazadas simples, ¿sí? Esta presentación tiene un poco de todo, así que vamos a ver el concepto de TDA, después vamos a ir directamente a listas enlazadas, o sea, vamos a saltar lo que es punteros dobles y listas, porque bueno, que hay varias firminas ahí que las vamos a saltar, pero ustedes si después quieren mirarlo, no hay ningún problema, lo pueden ver. Bien, vamos acá. Estaba mirando que estuviera todo ok. Bueno. Vamos acá a arrancar con este concepto. Es un concepto que tal vez lo hemos mencionado en algún momento, digamos, lo que es un tipo de dato abstracto, tal vez lo hemos mencionado, pero lo hemos mencionado muy por arriba, pero el ejemplo que podríamos nosotros aplicar a tipo de dato abstracto es la pila, ¿sí? Porque venimos trabajando con pila, que es un tipo de dato abstracto. Digo esto ¿por qué? Porque fíjense este concepto que nosotros le pusimos acá en amarillo, dice, es un tipo de dato definido por el programador que se puede manipular de un modo similar a los tipos de datos definidos por el sistema. En realidad, si uno lee esto, el tipo de dato abstracto dice, bueno, pero esto es un struct. Sí, es un struct. No, si usted dice, es un tipo de dato definido por el programador, sabemos que con typedef definimos tipos de datos y nosotros creamos estructura. Por eso, digamos, la pila es un tipo de dato abstracto, pero no es un tipo de dato abstracto simplemente por ser un struct, porque yo podía crear un struct persona y no ser un tipo de dato abstracto. Pero lo que tiene, y saco identidad y comportamiento, porque en realidad van de la mano, es que un tipo de dato abstracto tiene una identidad y digamos, tiene un comportamiento y ese comportamiento le da una identidad determinada. ¿Por qué un comportamiento? Y porque nosotros, acuérdense que, ¿cuál es el comportamiento de una pila? ¿Cuál sería? El de apilar elementos. Bien, pero bueno, apilar elementos es un arreglo también, apila elementos. La pila no es igual que un arreglo. Claro, que solamente, o sea, que el último en entrar es el primero en salir. Claro, las infersal, El digamos, primero. como dijo el LIFO, digamos, como decía Nico, ¿no? Ese es el comportamiento. Entonces, un tipo de dato abstracto, en realidad, es un tipo de dato que se comporta de una determinada manera. Nosotros insertamos por inicio y extraemos el último que insertamos, ¿sí? La primera extracción que vamos a hacer es sacamos el elemento por el inicio, podríamos decirlo de alguna forma. Ese es un comportamiento. En la fila se comporta distinto que una lista. Pero el tipo de dato abstracto en realidad tiene que ver con un comportamiento, tiene que ver con una identidad, pero también tiene que ver, ¿sí? Tiene que ver con que es independiente del lenguaje. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que una pila se puede implementar con cualquier lenguaje, independientemente del lenguaje, es independiente. Tiene que ver con una forma de comportarse. Iba a decir algo más acerca de este asunto, que no es más complejo, que en realidad es esto. Es que tiene otra parte que por ahí no aparece acá, y que tiene que ver con que hay un ocultamiento de la información en ese comportamiento. Porque en realidad cuando nosotros estábamos haciendo un apilar, no sabíamos dónde lo estábamos apilando. Entonces ese comportamiento es un comportamiento que sabemos que se comporta de determinada forma, pero a su vez no sabemos en realidad qué es lo que estamos manipulando. No sabemos si en realidad detrás hay una lista, si hay un arreglo estático, si hay un arreglo dinámico. Entonces es un TDA porque en realidad tiene un comportamiento, pero ese comportamiento está oculto, no sabemos qué sucede. Nosotros agarramos a Pilar y le pasamos una pila que no sabemos qué es y un número y lo apila, pero no sabemos dónde lo apila, no sabemos si tiene un límite. ¿Sí? Entonces, por eso también es un TDA. Bueno, tenemos las pilas, tenemos las listas, tenemos los árboles y tenemos las filas y tenemos otros TDA que nosotros podemos implementarlos de una determinada forma, que hay muchas formas de implementar una pila, ahí por ahí está un poco más claro, que hay muchas formas de implementar una pila, pero una pila sigue siendo una pila, se va a comportar igual, independientemente del tipo de dato que nosotros tengamos detrás.
si esa estructura es un array, si es estático, si es dinámico, si es una lista doble. ¿Sí? Podremos implementarlo de muchas formas. ¿Sí? ¿Eso se entendió? Es un concepto. Y es un concepto importante. ¿Por qué? Porque puede ser una pregunta. Digamos, conceptualmente es eso. ¿Sí? No hay mucho más que eso. Identidad, comportamiento, independiente del lenguaje y ocultamiento de ese comportamiento. De hecho, yo les decía una cosa, cuando ustedes estaban resolviendo la pila, en la guía número 2, que les decía que había cosas, si copiaban y pegaban de la librería de pilas que nosotros le pasamos en el primer cuatrimestre, había información ahí, en realidad que ocultaba aún más el comportamiento, ¿sí? Aún más el comportamiento de lo que tiene que ver con... Porque ustedes agarran la librería y ustedes se habrán dado cuenta que si mal no recuerdo, trabajaba con un arreglo dinámico, que en realidad no era tan dinámico porque era un arreglo creado con malloc, pero a su vez era de 50, era como si lo hubiera declarado estático, ¿sí? Pero van a ver ustedes que van a tener que crear una pila y no la van a implementar con arreglos, sino la van a tener que implementar con listas. Pero eso va a ser más adelante. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí, Sí, sí. sí. ¿Alguna preguntita? Creo que por ahora no. Bueno. No. Acá vemos un poco el TDA pila, pero nosotros no lo vamos a ver, nos vamos a meter más, vamos a ir a buscar malloc, ya lo conocemos. ¿Ve? Acá tenemos el TDA pila y bueno, hay una serie de cosas que después vamos a ir a ver más adelante, pero vamos a meter acá en la definición que me la pasé rápidamente. A ver, sí, bien digo acá. En la definición de listas. Si vemos la definición de lista, que no es una definición muy guau, pero bueno, una lista enlazada simple, en realidad siempre hablamos de simple, digamos, es una estructura lineal conformada por nodos. ¿Sí? Esta imagen es una imagen que yo creé en realidad en un Excel, la recorté, digamos, y la pegué acá. ¿Por qué? Porque normalmente la imagen que primero estaba en esta presentación a mí mucho no me gustaba porque no hacía referencia, digamos, si bien es independiente del lenguaje y el comportamiento, no se notaba para mi punto de vista bien el concepto de listas. Y que tiene que ver con, fíjense que la variable, esto es una variable, esta que tenemos acá, esto se llama lista igual a hashtag 5, de la dirección de memoria número 5. En realidad acá hace referencia es que la lista es independiente del nodo. Y fíjense una cosa, que tenemos por un lado la lista acá al costadito y al final tenemos un puntero null, que también es una lista que apunta a null. Entonces el inicio se conforma con un puntero de tipo lista que apunta al nodo siguiente. El nodo siguiente apunta al nodo siguiente, el nodo siguiente apunta al nodo siguiente y el nodo siguiente apunta a null. Entonces, ¿cómo sabemos? Bueno, lo que nosotros conocemos siempre de una lista enlazada simple es el puntero al inicio de la lista. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros antes, cuando yo te daba un arreglo, en realidad lo que te estoy dando con un arreglo es un puntero que apunta a un número que a su vez, digamos, que tiene un subíndice, ese subíndice se puede acceder, digamos, de diferente. Acá también puedo acceder a los nodos de esa manera, no con el 0, ¿no? No con el sub 0, ni con el sub i, ni nada de eso. Pero sí, lo que conoce el nodo es quién, digamos, en una lista, cuando digo simple, ¿por qué? Porque no es lo mismo una lista enlazada doble que una lista enlazada simple. En un enlace doble nosotros conocemos al siguiente del anterior, acá vamos a el siguiente solamente. Entonces, el puntero al inicio de la lista solo contiene la dirección de memoria del nodo inicial, del primero de los nodos. Fíjense que dice lista igual a hashtag 5 y fíjense que acá abajo, donde está el 5, esperen que lo que voy a hacer acá, que no hice, es habilitarme el programita que siempre los utilizo a ustedes para... esperen un cachito que lo habilito, porque recién prendí la máquina cuando llegué, entonces no lo tengo así me permite hacerle zoom y marcarle un poquito más, ahí está. Esto que tenemos acá, en realidad lo que quiere decir es que apunta a este nodo. Esto es lo que está diciendo, fíjense que lo que tenemos acá quiere decir que apunta a este nodo. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, es arriba, ¿sí? Es acá. Entonces, el nodo, digamos, este es uno de los nodos que tiene un ID, supongo, un legajo y un nombre. Lo que conoce es la dirección de memoria del que sigue, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando nosotros recorremos tenemos que verificar, primero que la lista sea distinto de null. Distinto de null significa que acá haya un dato cargado, ¿sí? Que esto esté apuntando a algún lado, que este puntero está apuntando a un nodo. Y así sucesivamente, ¿no? Este apunta al 5, el 4, este que tenemos acá, el 5, apunta al 4, y sucesivamente están todos los numeritos, ¿no? Y este último apunta a null. Entonces, sabemos que llegamos al final de la lista cuando tenemos un puntero de tipo nulo. ¿Sí? Por eso es una estructura lineal, es una estructura continua que va desde el inicio hasta el final, desde un puntero al inicio de la lista hasta un puntero de tipo null. En el medio todos los nodos que necesitemos. Y esos nodos los vamos creando de manera dinámica en función de las necesidades que tengamos nosotros. Si tenemos un montón de alumnos, bueno, tenemos miles. Todos estos nodos son todos punteros que tienen sus variables, a los cuales accedemos a las variables, digamos, a través de ese puntero. Por eso, como yo le decía, como cada nodo es un puntero que apunta a variables que están en memoria, entonces la única manera de modificar eso es a través de un puntero doble. Pero bueno, esto es algo que se va a ir comprendiendo. Lo que quiero es que ustedes entiendan, que vayan, si se quiere, fijando esto que les estoy diciendo. Después cuando lo veamos con ejemplo de código se va a ver más fácil. Sí, no tiene un límite de elementos, o sea, el límite tiene que ver obviamente con la capacidad de almacenamiento del ordenador y solo podemos acceder a sus elementos por el inicio. Si nosotros perdemos el inicio de la lista, perdemos la lista, porque la lista en realidad no es un papel, no están todos los datos. La lista es solamente la dirección de memoria del primer nodo. Y si perdemos el primero, perdemos todos los demás, porque el primero contiene el segundo el tercero, etc. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Una pregunta, ¿el primero sería el último? O no Parece, entiendo, o va de atrás para adelante, porque me marea claro, el tema de exacto. la 543. Sí, nosotros, claro, esa es una buena observación. Después vamos a crearlo esto en tiempo real, con algunos dibujitos, obviamente, no en tiempo real, pero es una manera de decir, ¿no? Pero vamos a ir dibujándolo a medida que ejecutemos unas líneas de código, vamos a dibujarlo. Pero sí es cierto que este es el inicio de la lista. Vamos acá. Este es el inicio de la lista y este es el final de la lista. ¿Sí? Aunque parezca que esto es lo primero, en realidad no. En realidad, acá, esto es tal cual se los digo, ¿no? Pero si nosotros acá siempre agregamos al inicio de la lista, porque nosotros podríamos agregar al final, y entonces esto no cambiaría nunca, ¿se entiende? Yo en vez de agregar nodos acá, vamos a decir, tengo un nodo nuevo, en vez de agregar el nodo acá, y que este apunte acá, y que este apunte así, y así sucesivamente, en vez de agregarlo al inicio, el inicio es este, ¿sí? Estamos de acuerdo que el inicio es este, y este es el final de la lista. En realidad, este sería el último nodo válido, y este sería, bueno, es el dato que me indica el final de la lista. Podría, si se quiere, lo vamos a tener que hacer, en vez de agregar al inicio, agregamos un nodo al final. Hacemos que este apunte acá y que este apunte a null. También lo vamos a hacer eso, ¿sí? Y después vamos a hacer también, siempre empezamos con agregar al principio, y al principio es en este lugar que tenemos acá. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? El razonamiento es, cada vez que agrego el inicio, ¿cambia el puntero al inicio de la lista? Cada vez que agrego un nodo al inicio. ¿Cómo? Perdón. Claro, si cada vez que agrego un nodo a la lista, cambia mi puntero al inicio de la lista. Acuérdense que el puntero es la lista. Claro, Claro, porque exacto. eso no se va, o sea, no va con, ¿cómo es? Con Realog. Tendría que ir, ¿no? Para que Sí, se vaya como actualizando a no, medida que se va cargando no listas. hace falta, no hace falta. No, diálogo en realidad no lo vamos a usar, porque nosotros no tenemos que redimensionar nada. La lista Ok. es un conjunto de nodos. El nodo lo creo en tiempo real y lo voy agregando a la lista. Lo voy Ok. enlazando. Es ¿Cómo los como, arreglo? es como una cadena. Vamos a suponer que tengamos una cadena. Y en esa cadena nosotros tenemos 4 eslabones. Y yo quiero agregar uno al inicio. ¿Me cambia el inicio si agrego uno al inicio? Y me cambia, porque ya Sí. no inicia O por sea, eso, tendría que inicia pasar por otro. el 1, tendría que ser el 2. La lista siempre se va a volver nuevo nodo. Pero ahora vamos a ver eso. Vamos a ver con código. Yo lo que quiero más que nada es que entendamos esta cadena
de que normalmente cuando nosotros empezamos a hablar de listas, siempre lo que nos sucede es que decimos, bueno, la lista pareciera que fue un papel donde están todos los datos. Y en realidad no. En realidad la lista es un puntero que contiene la dirección de memoria del inicio de la lista. No es más que eso. Vamos a empezar a meter un poco de código. Vamos a empezar a meter un poco de código. Esperen que acá me estoy acomodando un ejemplito. Siempre les digo que a mí me interesa ingresar por el main, ¿sí? Siempre voy a empezar trabajando, antes de que empezar a programar funciones, me interesa primero empezar por acá por el main. Así que voy a hacer bastante espacio por acá. Y primero nos vamos a centrar en qué es un nodo, ¿sí? Hay algo de todo esto que ya conocemos, ¿sí? Hay algo que es esto que tenemos acá, que ya lo conocemos. Sabemos que esto es una persona. Y sabemos que esto es un struct de tipo persona. Si nosotros no conociéramos perdón, acá, ahí está. Esto que está acá es un struct de tipo persona. ¿Sí? Esto también. Pero ustedes se acostumbraron, voy a borrar esto un cachito, esto para no tener que tipearlo. Nos hemos acostumbrado a trabajar, digamos, de esta manera. ¿Sí? Tener el tipo de dato afuera y acá, cada vez que queremos crear un struct persona, lo creamos de esta forma. Digo, acá teníamos un cliente con todos los datos y acá teníamos un struct de tipo cliente y después accedíamos a través de esta propiedad. Hacíamos p punto y accedíamos. Digamos, esta es una manera de separar qué es una cosa y qué es la otra. Porque una cosa es un tipo de dato persona y otra cosa es un struct de tipo persona, aunque parezcan exactamente lo mismo. ¿Sí? Nosotros ahora, con el nodo nos va a pasar exactamente lo mismo que hacíamos con los struct. Pero acá trabajando con un nodo, entonces le vamos a decir, ya le vamos a llamar nodo persona. Y el nodo persona, ¿qué va a tener? Una persona, como esta, ¿sí? Como que tenemos acá, o sea, va a usar este tipo de dato, lo va a poner acá adentro, y lo que va a tener acá es un nodo persona, un puntero al siguiente, ¿sí? Si nosotros analizábamos acá este ejemplo, acá este dato que está en amarillo, es un puntero al siguiente. ¿Qué almacena un puntero? La dirección de memoria. En este caso, la dirección de memoria es el siguiente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí. Persona, nodo persona. El nodo persona tiene una persona y a través de esa persona vamos a acceder a estos datos, al chat de Alint, y tiene un puntero del mismo tipo. Fíjense, nodo persona, nodo persona. Y acá hay que tener en cuenta varios detalles. No olvidarnos el struct. Si nos olvidamos el struct, nos va a tirar un error. ¿Por qué? Porque esta estructura que está acá, ¿qué les parece esto de tengo una persona y acá adentro tengo una persona? Capaz que alguno ya lo vio esto y me sabe responder. ¿A qué se parece esto? A un concepto que venimos viendo. A esa Recursividad, ¿no? Es recursivo. Digamos, es recursivo porque se está llamando a sí mismo. ¿No? Está acá adentro la información. Yo antes de declararlo ya lo estoy llamando. Entonces, la palabra struct es muy importante. ¿Por qué? Porque dice C. Es un struct. Bueno, listo. Lo busco entre todos los struct que tenga declarado. Sí, obviamente, si nosotros lo borramos, no lo va a encontrar. A pesar de esto estar definido con tapedef, igual necesito, justamente porque está dentro, esa palabrita. ¿Sí? No hay que olvidarse de eso. Es bastante común olvidarse de eso. No digo que por eso se los explico. No es que, qué locura, se olvidó. No, pasa. Esta estructura, profe, te posibilita crear otro nodo más. Esta estructura es un nodo, es una persona. Es un Claro, nodo. pero el struct nodo persona, puntero siguiente. Eso es lo que te habilita a crear otro nodo, Esto, ¿no? no, sí, en No. realidad no los crea. En realidad lo que va a tener siguiente, acuérdense que esto que está acá es una variable que se llama siguiente, le podría haber puesto S, le podría haber puesto A, le podría haber puesto B, se llama siguiente, ¿sí? O sea, no es que con el nombre mágicamente uno accede al siguiente elemento, no, hay que hacer una asignación de eso. ¿Sí? En ese proceso de asignación, nosotros lo que tenemos que asignarle a esa información es el puntero, mejor dicho, es la dirección de memoria del nodo siguiente. ¿Sí? Fíjense que acá en este, por eso vamos a ir todo el tiempo jugando con este asunto, ¿no? Fíjense que acá
el puntero siguiente lo que almacena es esta dirección de memoria, que es la dirección de memoria del que sigue. Y lo mismo acá, digamos, este siguiente que está acá almacena la dirección de memoria del que sigue, ¿sí? Analicemos que esta estructura que tenemos acá es un nodo que tiene la edad, supongamos, el nombre y un puntero al siguiente, ¿sí? ¿Cómo accedo a esto? Obviamente accedo a través de la propiedad P, ¿no? Si yo hago P punto, obviamente acá no me va a salir nada, ¿no? Pero ya vamos a meter un ejemplo de eso como para que se entienda. Pero bueno, en resumen, ¿podría haber puesto acá esto así? ¿Podría haberlo puesto? Sí, pero es horrible. Entonces, vamos a tratar de hacer las cosas que estén lo mejor que se pueda. Yo les digo cómo es esto es acá, es un horror y no van a probar, no pasa por ahí. Digo, yo les muestro lo que me resulta más cómodo. ¿Por qué? Porque en realidad el nodo persona podría tener domicilio y domicilio ser otro nodo. Y podría tener datos personales, y podría tener datos jurídicos, y podría tener datos fiscales, y podría tener datos... Entonces yo tengo que agregarle a este nodo, si este nodo, normalmente una persona tiene mucha información, entonces yo tendría que acá poner 26 campos. Y en cambio, si yo separo, si hago una buena abstracción de mi problema, y separo en 2 o 3 estructuras, no tengo que poner 8 o 10 campos acá. Con que ponga 3 o 4 o 2, ya resuelvo todos esos problemas. Sí, acuérdense que nomás un domicilio tiene calle, número, ciudad. Tendría que poner todos estos datos acá. Y eso está mal. Sí, no está bien. No es que esté mal porque no vaya a funcionar. No, no está metodológicamente bien. ¿Sí? Hablamos de metodología, ¿no? Entonces, yo acá adentro tengo una persona. Ok, es un nodo persona. Nosotros acá pareciera que lo podríamos simplificar metiendo los datos dentro. Sí, es cierto, pero por acá tenemos 2 datos. Pero imagínense nomás si tuviésemos domicilio y si tuviésemos que meter DNI, bueno, etcétera. Todo lo que tiene una persona. Incluso la dirección se podría Ah, hacer en otra estructura anidada totalmente. dentro de persona con todos los datos de la Sí, sí. dirección. Sí, sí. O lo podríamos poner, lo podríamos llegar a poner acá, o lo podríamos llegar a poner acá también, ¿por qué no? Podría ser, pero bueno, habría que ver dónde nos queda mejor. Capaz que hasta está mejor ponerlo acá adentro. Y vos, digamos, todo el lío lo tenés en esta estructura y después trabajás desde acá. Después vamos a ver que trabajar de esta forma tiene una manera que tenemos que aprender, ¿no? Porque hasta ahora veníamos trabajando con el punto, después empezamos a trabajar con la flechita y ahora vamos a tener que trabajar de varias maneras distintas, por ahí con puntos y flechitas y todo mezclado. Entonces es ahí donde empieza un poco la complejidad, pero no es una complejidad tan importante, ¿sí? De hecho, bueno, lo vamos a empezar a resolver a partir de ahora, ¿sí? Persona, nodo persona, ¿sí? Separadito. Bien, ¿alguien quería alguna consulta, alguna duda de esto? No. ¿No? No, de momento no, profe. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es declarar un nodo persona, ¿sí? ¿Cómo declaramos un nodo persona? Y bueno, acá empezamos vamos a ponerle, sí, vamos a ponerle persona. Sí, vamos a ponerle persona. Yo no sé si persona me lo va a tomar ahí, por la duda le voy a poner per. Igual, acá necesitamos utilizar malloc, vamos a llamar a malloc. Y acá vamos a poner 6of. Y le vamos a poner, ¿qué deberíamos poner acá adentro si nosotros queremos crear? No, persona. 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 ¿Persona o nodo persona? No, persona. No, acuérdense que nosotros estamos creando, exactamente, nodo persona. ¿Sí? La persona la tenemos adentro del nodo. ¿Sí? Ojo con eso, eso puede generar confusión. Después acá, bueno, creo que alguno de los chicos lo había puesto, el otro lo había puesto. En realidad me había dicho la consulta, si nosotros acá adentro podíamos hacer esto. Ahí lo podemos castear, digamos, a esto. Lo podemos castear ahí podríamos decir que queda como si quiere un poquitito más, más ortodoxo, por decirlo de alguna forma. Y entonces acá, bueno, acá vamos a empezar a cargar datos. ¿Sí? Ahora, lo que acabamos de hacer ahí es crear un nodo de tipo persona, asignar de forma dinámica
las variables que nosotros necesitamos cargar. En realidad que me cree una persona, esta de acá. Me va a crear una persona porque, bueno, esa estructura tiene eso. Entonces, nosotros deberíamos hacer acá poner flechita, acceder a la persona, y acá es donde cambia un poco lo que veníamos haciendo. Nosotros veníamos trabajando con la flechita, veníamos trabajando con el punto, después con la flechita, y ahora vamos a tener que trabajar con ambas. ¿Sí? ¿Por qué con ambas? Porque esto que está acá es un nodo, y esto que está acá es un puntero. Y para acceder a las propiedades de un puntero, nosotros, perdón, esto lo voy a borrar acá porque esto me va a generar confusión. Este es un struct de tipo persona. Nosotros a esta propiedad es una propiedad del puntero. Y esto es un puntero. Entonces, para acceder a las propiedades de un puntero, utilizo la flechita. Pero esto que está acá no es un puntero. Estas son variables reales. ¿Sí? Son direcciones de memoria que almacenan un número. Si yo hubiera puesto acá int nombre, ponele, por estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces hubiera tenido que acceder ¿de qué forma? ¿Con una flechita o con un punto? Con una flecha. Con una flecha. Con la flecha. Bien. En cambio, cuando yo estoy trabajando, no estoy trabajando con un puntero, estoy trabajando con una variable. Estas son variables anónimas que accedo, digamos, a través de la propiedad del puntero que me está apuntando a estas direcciones de memoria. ¿Sí? Acuérdense que nosotros creamos una variable, solo una variable de tipo nodo persona, que adentro tiene una persona. Y esas variables, todo eso es gracias, digamos, a malloc. Malloc lo que hace es resolverme todo ese problema. Entonces, si nosotros acá pusiésemos un printf, mostrando los datos, vamos a ponerle la edad es 2 puntos. Bien, ese tipo de dato. Y le vamos acá a poner, tenemos que poner p, flechita, p, punto, edad. Si nosotros tienen que, me está volviendo loco la ventanita de Zoom, ahí que se vaya mi ventanita, no se va, ahí se va. Bien, si nosotros ejecutáramos acá, me muestra que la edad es de 45, ¿sí? El dato que acabamos de setear acá. Ahí acabamos de hacer una cosa básica, que es crear un nodo de tipo persona, asignarle un dato a esa persona e imprimir ese dato. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Por ahora, no hay nada. Pero bueno, a ver, a mí, repito, después vamos a trabajar con funciones, pero siempre primero desde acá. Entendamos lo que estamos haciendo. Bueno, ahora lo otro que yo quiero hacer es que en realidad una lista se compone, digamos, de nodos y se compone de una lista. Si ustedes analizan este dibujo acá, ustedes van a ver dos cosas. Van a ver un puntero que almacena la dirección de memoria del primer nodo y van a ver nodos. Esto y esto es distinto. ¿Parecen lo mismo? Sí. De hecho, cuando los declaremos van a ver que es lo mismo. Pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque esto en realidad es un puntero que apunta al inicio de la lista, es mi lista porque contengo este nodo, este contiene la dirección del siguiente, bueno, del siguiente, pero en realidad no es lo mismo. Entonces yo lo que les quiero mostrar es un ejemplo de que nosotros vamos a tener que declarar una lista e ir agregando nodos en función de esa lista. O sea que lo primero que vamos a tener que crear normalmente cuando nosotros querramos agregar más de un nodo, o sea, vamos a tener un ejemplo más completo que esto ahora lo vamos a comentar, vamos a tener que crear nodos, donde le vamos a poner otro nombre y vamos a tener que crear una lista. Entonces lo que vamos a hacer acá es esto. Esperen que esto lo voy a comentar. Voy a copiar un cachito, algunas cosas de estas me van a servir, fundamentalmente esto me va a servir. Pero esto lo quiero comentar. Para ir a un ejemplo un poco más completo. Bueno, ahora sí. Voy a agarrar acá y voy a poner nuevo, a este le vamos a llamar nuevo nodo. Lo vamos a usar bastante este nuevo nodo, así que por eso le pongo nuevo nodo. No le pongo persona porque lo que estoy creando es un nodo. Pero vamos a crear otro nodo
al cual le vamos a llamar, también va a ser un puntero, le vamos a llamar lista. Y hay una cosa que vamos a tener que hacer siempre, es inicializar la lista. Vieron que venimos inicializando nosotros, venimos haciendo inicializaciones. Las listas normalmente se inicializan en null. ¿Por qué? Porque es un dato significativo inicializar la lista en null. ¿Por qué les parece que tenemos que agarrar esto y decirle que la lista es null? Para saber qué. Que no hay nada en esa lista. ¿Alguien piensa otra cosa? Para saber ¿De dónde dónde termina. parte? Claro, en algún punto para saber dónde termina, pero porque, como bien dijo uno de los chicos, o sea, si yo voy a agregar algo a la lista, tengo que saber primero si la lista existe, si la lista, digamos, si es nula. ¿Por qué? Porque no es lo mismo agregar un nodo en una lista que tiene datos que en una lista que está vacía. Vamos a ver eso, obviamente, a medida que vayamos descubriendo los diferentes algoritmos. Si nosotros acá printeáramos, vamos a hacer un print de esto. Vamos a hacer un print de un nodo nulo para ver qué me muestra. Vamos a ponerle dir de... ¿Se acuerdan cómo hacíamos para imprimir la dirección de memoria de una variable? Con el ampersand. Bien, poníamos el ampersand y ¿qué más tenemos que hacer? Porcentaje P. Porcentaje P. Bueno, vamos a imprimir esto. Y les va a tirar un número raro. Fíjense lo que me va a tirar acá. Me va a tirar un número raro. ¿Sí? Me tira 0, 0, pero fundamentalmente me está tirando acá que yo lo que quiero mostrarle con esto es que la dirección de memoria, digamos que apunta a null, es una dirección de memoria válida. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esto está apuntando a algún lado. ¿Sí? Apunta a null, pero está apuntando a, digamos, a una dirección de memoria que normalmente comienza así con 0, 0, 0, 0. Eso me está diciendo que no está apuntando a ningún lado cuando se crea eso. Y es necesario que yo apunte, porque fíjense que yo ahí lo que voy a hacer es guardar la dirección de memoria del primer nodo. ¿Mm? Si nosotros agarráramos una variable e imprimiéramos, van a ver que si imprimimos la dirección de una variable común y corriente, donde le asignamos, todos los punteros tienen su propia dirección de memoria. ¿Sí? No es que el puntero tiene su propia dirección de memoria, en este ejemplo el 1, pero a su vez apunta a otra dirección de memoria, que es la que nosotros vamos a ir almacenando. Entonces esa lista va a contener el puntero al inicio de la lista. ¿Sí? O sea, esa es la idea del ejemplo que viene. Lo que vamos a hacer acá es venir a hacer lo mismo que hicimos en este ejemplo, pero bueno, lo que vamos a hacer es cargar la información de forma dinámica. Vamos a agarrar acá y le vamos a poner, no sé por qué no me lo... Bueno, vamos a ponerle ahí, nuevo, nodo, vamos a ponerle p, punto, edad igual, y ahora lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo con el otro dato. ¿Qué deberíamos hacer con este dato? Que nosotros sabemos que es un string. ¿Se acuerdan de esto? ¿Podemos hacer esto así? Vamos a ponerle más cortito. ¿Eso lo podemos hacer? No. Bueno, el strcopy, ¿no era? Necesitamos utilizar strcopy. Muy bien. Lo dijo Pablo también en el chat. Sí, sí, ahí está, miren. Bueno, vamos a tener que agregar, vamos a tener que hacer un include. Es probable que si yo agarro acá, también cosas que a veces suceden, ustedes que dicen, bueno, voy a probar a ver si yo agarro acá y pongo strc. Vamos a hacerlo, miren, vamos a hacer esto. Vamos a agarrar acá, agregamos el strcopy, le ponemos la coma acá. Lo cerramos. Vamos a imprimir la variable. Y yo estoy trabajando con una versión que a veces puede ser que me lo tome independientemente de que lo haya agregado o no, que a veces eso pasa. Vamos a ver, igual. Vamos acá, punto nombre, ya no me está encontrando los datos, así que vamos a ponerle el nombre. Y vamos a tener obviamente que agregar la librería. ¿Se Vamos puede a usar el meterle gets acá ahí? es un /n. Sí,
Pero pasa que acordate que vos con get, ¿qué haces? ¿Qué tenés que hacer? Lo tenés que, Está lo ahí, tenés que sí, tipear. tiene que tipear, sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, yo lo estoy cargando a mano, por eso lo hago. Sí, por supuesto, lo puedo con el get. Bien. ¿Tienes que agregar la librería? Sí, debería agregarla. Quiero ver si ahí me funciona independientemente de que la agregue o no. No me va a dejar funcionar. En otro compilador que yo tenía sin agregarla me funcionaba, pero bueno, no importa. Vamos a agregarla. Vamos acá, no, acá. Lo tengo acá. Vamos a poner el include. Y vamos a poner el string.h. No, per. Me estaba teniendo error en el per, porque yo copié per, pero es nuevo nodo. Ahí está. Puede fallar. Ahí está. Sí, me parece que si se lo borro va a andar, pero bueno, ya lo agregué. Ya está. Bueno, fíjense que ahí me anda bárbaro. Es más, lo voy a borrar esto para que vean que también va a andar con eso. Lo vemos de vuelta y sigue funcionando. Sí, a veces funciona. Pero yo lo que quería mostrarles con esto de borrar el string.h, que la idea es que no lo borremos, es más que nada que una cosa es que me funcione en la IDE. ¿Sí? Por eso lo hice con y sin el string.h. Porque a veces en la IDE funcionan las cosas, pero después cuando nosotros generamos un paquete de esto y lo llevamos a otro lugar, ya ahí no me funciona. Entonces es necesario decirle cuáles son las librerías. En una de esas, en esta versión, yo uso creo que es la 20, esta, 20.03. Está funcionando sin problema, pero por ello después no sé, tengo instalado, digamos, algún otro compilador de mi compu y no me funciona. Así siempre está bueno tener como hábito, en algunos lenguajes es inevitable, como hábito, saber que lo que yo necesito decirle, digamos, a mis archivos es importar las librerías, las clases y las cosas que yo necesito, ¿sí? Siempre eso es un buen ejercicio, saberlo, ¿no? Y también es un conocimiento que nosotros tenemos acerca de qué librerías implementan qué cosas. Pero bueno, ustedes habrán visto acá que esto funciona perfectamente. Si yo agarro acá, creé mi nodo, todavía de listas no hice nada, en realidad. ¿Sí? Todavía no agarré y creé algo con la lista. O sea, lo único que hice fue más o menos lo que venía haciendo en lo anterior, ¿sí? Pero listas sigue siendo un dato nulo. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer acá es que no hicimos hasta ahora, es que este puntero al siguiente nosotros no lo inicializamos. Y entonces acá hay que inicializar esa, digamos, así como cargamos la edad, así como cargamos el nombre, también tenemos que cargar ese dato. Entonces tendríamos que poner acá nuevo nodo, ¿sí? Siguiente, y vamos a poner igual a null. Con esto lo que estamos haciendo es, primero, reservando espacio de memoria para nuevo nodo. Creando un puntero de tipo nodo persona, que no es lo mismo que esto. Si nosotros vemos la declaración de nuevo nodo y vemos la declaración de lista, son claramente muy diferentes. Entonces, yo podría transformar una lista en un nodo, pero una lista no es un nodo. Y esto es lo que yo quiero que quede claro. La lista no es un nodo, la lista es un puntero a un nodo, y entonces un puntero a una variable almacena la dirección de la variable de tipo de dato. Entonces, yo almaceno la dirección de la variable de un tipo de nodo persona. ¿Qué quiere decir esto? Que mi idea es almacenar la dirección de memoria de este nodo. Esto es lo que vamos a tener que hacer cada vez que agreguemos un nodo. Y depende si ese nodo lo agrego al principio, depende si lo agrego al final, o depende si lo agrego en orden, que también vamos a tener que hacerlo. ¿Sí? No lo vamos a hacer hoy, obvio. Pero esto es importante. Esto que está acá, reservo memoria. Esto que está acá, inicializa mi lista a null para determinar si la lista está vacía. Esto que está acá, crea junto con esto, ¿no? Junto con esto creo un nuevo nodo, acá seteo los datos y acá obviamente los estoy mostrando. Hasta ahora no he hecho más que eso, ni más ni menos que eso. ¿Hay algo que no se entienda de todo eso, chicos? Entender se entiende, pero creo que me está costando por ahí comprenderlo. Pero Bueno, ahora vamos a empezar a dibujar para comprenderlo.
porque eso también nos va a ayudar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dibujar este escenario. Y después vamos a seguir poniendo algunas líneas de código más. Pero lo que sí quiero que hagamos es esto. Es hacernos la pregunta. Digamos, yo lo que tengo que hacer acá es crear un nodo por un lado y la lista por el otro. Y eso es lo que vamos a dibujar. Vamos a agarrar acá y vamos a hacer un dibujo. Vamos a crear, esperen que voy a agrandarle un cachito ahí para que se vea mejor. Acá vamos a esto le vamos a llamar lista. Vamos a armar un cuadradito acá, que se llame lista. Vamos despacito, ¿sí? Despacito. Lista, y acá vamos a crear un nuevo nodo, ¿sí? Vamos a hacer un cuadrado más grande. También, ¿por qué un cuadradito y un cuadrado? ¿Por qué? Porque esto es un nodo de tipo persona, ¿sí? A pesar de que estoy viendo la misma declaración, y esto que está acá es un puntero a un nodo. Entonces, esto que está acá almacena la dirección de memoria de un nodo, y esto que está acá es un nodo. Entonces, si yo hiciera este dibujito acá, lo que debería poner es 45, Ana, vamos a ponerle acá, y acá siguiente, igual a null. Esto tiene una dirección de memoria que le vamos a poner la dirección de memoria número 2, y esto que está acá, que es mi lista, va a tener la dirección de memoria número 1. Digamos, este es el escenario que tenemos acá. Puntero, perdón, nodo, puntero a un nodo, este está apuntando a null, digo, podríamos decir acá que esto que está acá es un puntero nulo, ¿sí? Está apuntando a null, esto está apuntando a un nodo nulo, ¿sí? A un nodo de tipo null, con sus datos. Esto vive en la memoria igual que esto. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacer acá abajo, antes de mostrar, porque en realidad yo acá debería mostrar lista, y acá debería mostrar lista. Ahora, la pregunta es, si lista, ahí se lío acá, ahí, vamos acá. Si lista es igual a null, la lista está vacía. Entonces yo acá lo que tengo que hacer es un proceso de asignación. Si la lista está vacía, el único nodo que tengo válido a dónde apuntar es al nuevo nodo. Entonces lista es igual a nuevo nodo. Esto es lo que sucede en el caso por única vez. Siempre y cuando esté agregando al principio o al final, no importa eso. Si es al principio o al final, porque es el único nodo. Entonces, cuando yo ejecuto esta línea de código, reservo memoria para un nodo, reservo memoria para un... Bueno, en realidad digo, creo un puntero que apunte a null, cargo los datos y pregunto. Y asigno. Entonces, esto que está acá, esperen que estoy leyendo, esto que está acá, funciona exactamente igual que lo que veíamos anteriormente, pero ahora ya acá no estoy mostrando la lista. Vieron que recién estábamos mostrando directamente el nuevo nodo, ahora estoy mostrando la lista. Entonces, lista vacía se vuelve nuevo nodo. Y esto es equivalente a decir esto, que la lista apunta a 2. Entonces, dejó de apuntar acá, vamos a ponerle, y ahora apunta a 2. Que esto es equivalente, vamos a hacer el dibujito. A ver dónde estaba, no, esto me mata este cosa. A ver dónde están las formas acá. Acá, no, ¿dónde estaba mi forma? En ilustraciones, me parece. No, sé que estaba en insertar. Che. Ah, gráficos, acá, en gráficos. A ver, no. Todos los gráficos, sí. A ver si. No, gráficos no, era formas. Es formas. ¿Dónde estaba eso? Qué loco. Bueno, igual si no me lo copio de otro lugar que lo tengo. Bueno. Creo que es en ilustraciones, me parece, ahí a la izquierda. La cuarta casillero que tiene las flechitas y los círculos. Ilustraciones, no lo veo. ¿Acá, decís? A la izquierda. A Es izquierda. la cuarta opción. Ah, acá. Formas. Formas para... acá está. Eso mismo. Ahí está. Bueno, fíjense que acá el puntero está apuntando a esta dirección.
¿Sí? Lo que está diciendo es esto. Y ahora sí tenemos una lista. ¿Sí? Ahora tenemos que la lista apunta al primer nodo. Ahí tenemos lista. Ahora, si yo voy a agregar un nodo un nuevo nodo, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo vamos a agregar acá adelante. Y vamos a tener que hacer que apunte acá, este que apunte al otro, este que apunte a null. Esto, fíjense que sigue apuntando a null porque cuando nosotros lo creamos, estaba apuntando a null, ¿sí? Acá. Entonces vamos a hacer algo también, ya que estamos. Vamos a insertar, era acá, ¿dónde era este? Ya no me había dado. ¿Era acá? Sí, acá. No, ¿dónde lo pusieron? En cualquier lado, ya lo tengo en otro lado. Formas. Bien, vamos a agarrar y vamos a crear otra flechita acá. Y esto vamos a hacer que apunte un nodo. Bien. Digamos, este sería el escenario que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Y esto lo que estamos haciendo es mostrando. Como tenemos que mostrar un solo nodo, bueno, no tenemos mucho más que esto. Pero bueno, si nosotros tuviésemos que agregar otro nodo, vamos a hacerlo. No vamos a tener que crear, vamos a copiar y pegar para no hacer lío. Tendríamos que agregar otro nodo, tendríamos que hacer una cosa parecida. Esto es lo que tiene de dinámico, ¿no? Como puedo crear una segunda variable y la puedo agarrar y crear, no, pero no lo voy a hacer. Si yo ya tengo digamos, lo que tengo que hacer es otra vez reasignar memoria otra vez y, digamos, y que acá con malloc otra vez aprovechar la función de malloc que le asigna a esta variable. La variable ya la creamos. La vamos a reusar, por decirlo de alguna forma. Por supuesto que esto acá vuela, porque ya no lo necesito. ¿Sí? Yo ya tengo mi lista. Entonces lo que cambiaría acá es el segundo escenario. La lista puede ser nula o puede ser ¿qué? A ver si me están siguiendo. Podría contar el dato, o sea, si no es nula, está cargada. ¿Y eso qué sería? ¿Cómo pregunto eso? Si no es null. Claro, si es distinto de null, Sí, no, por exclamación. Ahí ejemplo. estamos. Si es distinta de null. Serían los dos escenarios. Que sea nulo o distinto de null. Ahora, digamos, si es distinto de null, ya tengo lista, como es este caso. Esta es una lista distinto de null. ¿Por qué? Porque está apuntando a la dirección de memoria de este nodo, que es 2, yo por poner un número simple, ¿no? Entonces, ya el escenario cambia, por supuesto. Le vamos a cambiar datos acá y le vamos a poner 25, le vamos a poner María. Y vamos a guardar los datos, ¿sí? Acuérdense que cada vez que creamos un dato, nosotros, en este caso es lineal el código, cada vez que creamos un dato, siempre lo que hacemos es el puntero siguiente que apunte a null, ¿sí? Siempre que creamos un nodo, hacemos eso. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, ¿qué deberíamos hacer? Porque acá ya es razonarlo, ¿no? Primero lo que voy a hacer es correr esto para allá, un cachito. ¿Sí? Lo voy a correr para acá, porque yo lo que voy a necesitar es, acá yo ya tengo este nodo, está claro que la lista apunta acá, ¿sí? No voy a modificar nada de eso, pero acá en el medio me voy a crear un nuevo nodo, ¿no? Porque el nuevo nodo cambia. Voy reasignando un nuevo nodo. Entonces yo al nuevo nodo le puse 25 y María. 25, María y null. Siguiente es igual a null. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer, está claro que si yo agrego al inicio, como es el caso de agregar al inicio, vamos a ponerle su propia dirección de memoria, vamos a poner 3. Está claro que si yo... Siguiente debería ser 2, ¿no? Claro, exacto. Entonces, vamos a ponerle acá nuevo nodo. Voy a pedir que me preparen un café, chicos, perdón. Ahí está, ya lo pedí. Bueno, entonces tenemos nuevo nodo, 25, María, siguiente null, y esto es la dirección de memoria. No está apuntando acá a 3, ¿sí? No, esto sigue apuntando a 2. ¿Sí? Yo lo que hice fue correr las cosas. Pero este es nuevo nodo, y esto es mi lista, esto que tenemos acá. Entonces lo que nosotros deberíamos hacer acá en el código es, ¿a dónde apunta nuevo siguiente?
¿sí? Digamos, nosotros lo que tenemos que hacer es decir, bueno, a ver, el nuevo nodo, ¿cómo lo pensamos eso? El nuevo nodo siguiente, ¿a dónde tiene que apuntar? Si lo analizan, parecería que tiene que apuntar ¿a dónde? Digamos, en el dibujo debería apuntar Al nodo de Ana. Que estaba antes. ¿a qué dirección de A memoria? 2. A 2. A 2, bien. ¿Y 2 qué? ¿Podríamos decir? ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo accedemos a 2? ¿Dónde está 2? Lista. ¿Eh? Lista, ¿no? Sí, exacto. Entonces, lo que nosotros tenemos que decir acá es que nuevo nodo, entonces, que nuevo nodo siguiente es igual a lista. Pero tenemos que hacer algo más. ¿Por qué? Porque acá está claro que no, ya, esperen que voy a hacer el dibujito primero, ¿no? Esperen. Vamos a hacer el dibujito con paciencia. Y amor. Ahora ya me olvidé. Acá, restricción. Esto está muy mal. Está muy mal esto, señor Microsoft. Esperen qué forma. Miento lo que me hace hacer. Bien. Entonces le digo que me apunte acá. Profe, igual con Pero, control sobre la flechita que ya tenés, la podés arrastrar y la copiar para no tener que ir a insertar cada vez. tenés razón, voy a agarrar, copiar y pegar. Voy a agarrar acá. Fíjense, pero acá tenemos un problema. Tenemos el primer, que lo vamos a solucionar con código, como todo. Que tenemos todo apuntando al 2. ¿Sí? Tanto la lista como el nodo. ¿Sí? Hasta ahora lo que tenemos es esto. ¿Sí? Nuevo nodo siguiente igual a lista. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Lista igual nuevo nodo. ¿Sería? Lista se vuelve nuevo nodo. Siempre lista se vuelve nuevo nodo. Podemos decir. Cuando agrego, al principio, ¿sí? Completar con esa frase. Entonces, debería acá decir que lista se vuelve nuevo nodo. El nuevo nodo es 3, entonces le digo que apunte a 3. Entonces, deja de apuntar acá y apunta acá. Y entonces ya tenemos puntero al inicio de la lista que apunta al nodo 3. Perdón, no lo cambié acá. 3. Apunta al nodo 3. Este que tenemos acá, porque este es el nodo 3. Este que está acá apunta al nodo 2 y este que está acá apunta al 1. Y obviamente esto vuela, porque ya después nuevo nodo yo lo volví a setear de vuelta a otro valor y así sucesivamente. Pero no es más que esto. Seguimos agregando al inicio, vamos corriendo todos estos datos para este lado y así sucesivamente, ¿no? Y vamos agregando nodos de esa forma. Esperen que... Ah, no, ahí no sé. No entendí bien los comentarios, pero cualquier cosa me avisan. Pues, ¿hay algo que no se haya entendido, chicos, de esto? Vieron que no era tan complicado. Parecía, pero no es tan complicado. Ahí está. Ahí queda más lindo. Y así sucesivamente, digo, podemos hacer otro ejemplo más. ¿Hay alguien que no le haya quedado del todo claro eso? Sí, por el momento bien. El tema es después cuando tengamos que ponerlo en práctica. Bueno, igual todavía vamos a seguir explicando más cosas. Lo importante de todo esto es que vayamos paso a paso, entendiendo cada cosita que vamos haciendo, por lo menos más o menos agarrándole la mano. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es mostrarlo a esta información, primero para ver si funciona todo bien. ¿Cómo deberíamos hacer para mostrar esto? O sea, ¿qué deberíamos utilizar? Con un while While es una buena opción. hasta, Bueno, hasta que la lista sea nula. No, no hay una función como while feoff, por ejemplo, con la del archivo, mientras no sea el final del archivo, pero que aplique con el null. En realidad, no, nosotros tenemos Hasta un que dato. no. Claro, mientras, vamos a suponer que usamos un while, mientras... La idea es usar recursividad, ¿no? Por lo que habían No, dicho. no, Ok. podemos usar recursividad, pero digamos, no. Les quiero mostrar un ejemplo con el while que es importante porque todo lo que vayamos construyendo acá es importante, ¿sí? Vamos a tratar de
de meter, esto lo vamos a meter adentro. Y lo que tenemos que hacer acá es la pregunta, algunos los había dicho recién, hace un ratito. Yo acá me tiene que llegar la lista con datos. Entonces, la lista que tiene que tener, ser ¿qué? Los Distinto nulos. de null. La lista tiene que ser distinta de null. Vamos, tiene que ser distinta de null, exactamente. Entonces, mientras la lista sea distinta de null, voy mostrando. Ahora, ¿cómo voy mostrando? Y yo lo que tengo es, si yo tuviera que mostrar el primer nodo, acá va a mostrarlo perfecto. Pero ¿cómo me muevo al siguiente? Entonces ahí yo tengo que decir que mi lista es igual a lista que siguiente. Esta es la manera en que yo me muevo por unas. Esto tiene un cierto peligro. ¿Sí? Esperen que estoy tomando algo que está muy caliente. Esto tiene un peligro, ¿sí? Si lo manejamos de esta manera y si lo manejamos de esta forma. Después vamos a ir de a poquito viendo por qué lo digo. Pero, ¿por qué? Porque yo acá estoy cambiando mi puntero al inicio de la lista. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a dibujarlo, mejor dicho. Mi Claro, lista estás reasignando. es Después 3. cuando termina el white queda cambiado. Cuando yo termine, esta lista va a quedar acá. Le voy a pintar otro color, así queda más lindo. Entonces, eso es un peligro. Si yo depende de qué forma esté trabajando. Si estoy trabajando con puntero simple, con puntero doble, o sea, hay un montón de cosas. Pero acá estoy trabajando con una variable, acá sí es un peligro. ¿Por qué? Porque si yo acá hago esto, lo quiero mostrar 2 veces, ¿me lo va a mostrar 2 veces o no? No, porque ya va a llegar a null y después no lo va a entrar en el siguiente white. Claro, exacto. ¿Qué habría que usar un contador entonces? Lo que tenemos que hacer ahí es utilizar una variable que se llama, vamos a crearla, nodo persona. Vamos a mostrar que esto realmente es así, ¿no? Primero. Me lo va a mostrar una vez. Porque perdí mi puntero al inicio de la lista. Ahora, yo lo que tengo acá es crear una variable que nosotros le llamamos así. Y hoy lo voy a escribir, ¿no? Es un poco largo. Pero se llama seguidora. Normalmente usamos seg, pero ahora le vamos a llamar seguidora. ¿Sí? Esta variable seguidora, nosotros tenemos que decir que es igual a lista. Y entonces lo que estamos haciendo es una copia de mi lista. En realidad yo le estoy pasando el puntero al inicio de la lista, entonces cuando yo me mueva dentro de seguidora, por supuesto que todo cambia acá. Seguidora, 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 ¿sí? Todo esto tenemos que cambiar. Seguidora, y obviamente acá vamos a tener que, si yo copio esto y lo reemplazo acá, y lo muestra. Esperen que acá debe haber hecho algo mal. A ver si lo reasigné. Esperen un poquitín. Vamos a usar un seguidor a 2 por las dudas. A ver por qué no me lo está mostrando. No debería, porque estoy reasignando. Ah, para. Claro, ya también le cambié a seguidora, claro. Sí, voy a tener que usar un seguidor a 2. Vamos a usar seguidor a 2. No quería, pero bueno. Sí, no me queda otra porque seguidora quedó al final también. Entonces me pasa lo mismo que me pasa con la lista. Bien. Pero bueno, utilizo una variable seguidora que creo que ahí va a andar bien. Y entonces ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué pierde? Esperen que me estoy olvidando de algo, no estoy viendo algo. Estoy viendo a ver si ustedes ven el detalle. Algo me estoy perdiendo y no sé qué es. ¿No será en la carga del segundo dato? Estoy viendo a ver la lista. No veo Rocha. Valídelo si no. Si seguidora tiene datos y seguidora 2 tiene datos. Así vemos dónde está mal.
O sea, ¿dónde está el error? Ah, a Profe, ver, una pregunta. a ver, Claro, porque No le cambié acá, no lo cambié. A ver, ¿me lo olvidé en algún lado? A ver. No lo veo, no lo veo. ¿Qué me decías? Perdón. A ver, ahí me había... si no, te quería preguntar, porque la condición de corte, si Sí, seguidora es distinta de null, o sea, claro, porque la usás claro. como, está bien, porque yo pensaba si no, no podría ser que siguiente sea null, hasta que siguiente sea null. Ah, tienen razón para uno de los chicos. Espere. Esto va acá. Ahí es donde está. Porque si no me estoy moviendo antes de mostrar. Digamos, cuando yo copié y pegué los print, no lo hice eso. Ahí va. Ese es el tema. ¿Sí? Ahí está. Fíjense que son errores que a veces uno por eso, bueno, que lo muestre y después que me mueva al siguiente. O sea, en realidad a veces uno tiene que prestar atención en el orden de las cosas, porque acá, fíjense que no tenía sentido. Es más, creo que tampoco si hubiera utilizado la misma variable. Pero bueno, a veces en hacerlo rápido uno se puede equivocar. Pero es verdad, en el orden yo muestro y me muevo. De la otra manera lo que estaba haciendo era mostrar los datos. Claro, mostraba y después me iba, digamos, o sea, no mostraba uno de los datos y parecía que estuviera mostrando los dos y en realidad entraba a los dos whiles. Pero bueno, mostraba un dato acá y otro dato de acá. Eso es lo que estaba pasando. Pero bueno, no importa. Lo importante es que se lo solucionó, ¿sí? Que está bueno que a veces ocurran estos errores porque si no, a veces uno trabaja de forma automática copiando, pegando y haciendo esas cosas y era más fácil de lo que parecía. Pero bueno, lo importante de este ejemplo que queríamos que se viera, era este tema importante del puntero del inicio de la lista. Cuando nosotros trabajemos con parámetros y trabajemos con punteros, esto es un poco distinto y ahora lo vamos a analizar. ¿Sí? Vamos a ver si llegamos hasta ahí. Pero hasta acá hay algo que no se haya entendido. Lo único que hicimos fue, este ejemplo que está acá lo vamos a borrar un poco para que no quede muy repetitivo. ¿Sí? Pero en realidad acá ya, con esto, acabamos de crear nodos. Por supuesto, ahora vamos a crear más. Si quieren, creamos alguno más. Creamos nodos, creamos una lista, fuimos seteando cada uno de los nodos, preguntando si la lista estaba vacía. Si la lista estaba vacía, solamente hacemos esta asignación. Después hacíamos una nueva carga, creábamos otro nodo con la misma variable. Fíjense que utilizando la misma variable, volvíamos a setear los datos, preguntábamos si la lista, si la lista es distinta de null, ya sabíamos que la lista no era nula, y después lo que hacíamos era mostrarlo. Y lo mostramos con una variable seguidora y directamente con la lista. Y vimos cómo se modificaba el puntero del inicio de la lista y perdíamos la lista cuando utilizábamos la lista de forma directa. Y vimos como ejemplo utilizando una variable seguidora para que funcione perfectamente. Por supuesto que acá lo único que habría que hacer es, si quisiéramos crear otro nodo, es copiar otra vez esto, ponerlo abajo. ¿Sí? Ahí voy a dejar los mismos datos si quieren. Bueno, vamos a ponerle si quieren otro dato. Puede haber 69, vamos a ponerle Beto. Y para poner y vamos a ponerle acá lista distinto de null. Nuevo siguiente siempre se va a volver lista y lista siempre se va a volver nuevo nodo. Y si nosotros agarramos y ejecutamos esto, le va a mostrar todos los datos. ¿Sí? A Beto lo tenemos acá. Sí, después acá, horrible está, esto está horrible, ¿no? Pero bueno, lo podemos acomodar mejor los printf de esto que tenemos aquí. Sí, tenemos que meter un par de barra n, si capaz que no nos conviene. Bueno, después ustedes acomódenlo como les parezca, pero vamos a meter un print acá para que muestre los datos un poquito mejor. Cuando llegue acá al final, que mete un par de barra n. Ahí voy a aceptar el king, acá alguien se desconectó. ¿Sí? Y ahí se van a ver los tres datos separaditos. ¿Sí? Sí, digamos, a Beto, a María y a Ana.
Ahora, fíjense que, ¿por qué me muestra Beto? Que es el último que cargué. Porque Beto, ¿qué es? Es el primero que recorre. Claro, Es el primer dato en la lista. porque estoy agregando siempre al inicio. Entonces, cuando empiezo recorriendo por el inicio, es el último que agregué. Cada vez que se usa el malloc se le asigna una nueva dirección de memoria a la variable, ¿no? Claro. Lo que tiene, sí, más que le asignamos, lo que estamos haciendo es reservando memoria para almacenar un nodo. Y entonces esto es lo dinámico. La lista es lo primero que estamos viendo que es verdaderamente dinámico. Porque nosotros veíamos un arreglo que redimensionábamos, que algunos utilizaban calloc. Bueno, acá en realidad esto es dinámico. Tengo 3 personas y solo 3 personas. Esto es lo que reserva espacio. O sea, el ejecute, las veces que lo ejecute, siempre voy a tener estas 3 personas. Hasta que agregue una cuarta y una quinta, y etc. Entonces voy reservando memoria de acuerdo a mis necesidades. Esto es lo verdaderamente dinámico. Después vamos a transformar todo esto ahora. Ya teniendo este código, lo que podemos hacer es transformar todo esto en funciones. Las funciones, obviamente, que tengan parámetros. Y acá, cuando nosotros empecemos a trabajar con funciones, nos vamos a dar cuenta de varias cositas. La primera de las cosas es que vamos a necesitar una función que inicialice. ¿Sí? Una función que inicialice mi lista. Esto que está acá, que nosotros... ¿Dónde inicializábamos acá? La lista. Cuando se igualaba a En la null. línea 34. Exacto. Cuando nosotros igualábamos a 9. Entonces lo que vamos a hacer es un init lista. ¿Sí? Vamos a inicializar nuestra lista. Entonces el primer método que vamos a crear, que es el primero que vamos a necesitar, y lo vamos a crear acá abajo, es un init lista. ¿Sí? Le vamos a llamar init lista así. Init lista tiene, ya sé que faltan cosas acá. ¿Qué debería ser init lista? ¿Sí? Porque init lista lo que va a recibir es una lista y la va a inicializar, ¿no? Está claro que va a recibir una lista. Yo a veces me confundo si tengo que poner los parámetros de una manera o de otra. No, Tiene que no, verificar que la Ajá. lista sea igual a null, no, ¿no? persona lista. ¿Cómo? Perdón, de vuelta. Perdón, no lo escuché. En TypeScript se programa al revés, se pone el nombre de la variable de tipo de dato y a veces eso me confunde. Pero bueno, esto va así. ¿Me decían, chicos? ¿Acá qué tengo que hacer? Si yo acá agarro, vamos a suponer esto, si esto fuese void, acá. Yo tengo que decir acá que lista es igual a null, ¿no? Una cosa así. Hay que verificar primero que ¿Eso está no sea bien? null. No, en realidad no. Yo quiero inicializar una lista. Se supone que lo que le paso es una lista que yo quiero inicializar. ¿Sí? Faltaría el asterisco adelante de lista, ¿no? Y retornarlo. ¿O no hace Claro. falta retornarlo? ¿A ustedes qué les parece? ¿Le hace falta retornarlo o no? No. Para mí sí, porque es una estructura. Bien. Sí, hace falta retornarlo. Vieron que eso es una función que parece... sí, bueno, inicializar la lista. No nos olvidemos de esta función. Esta función hace que haya gente que pierda 20 minutos en un parcial porque dice, no me funciona y yo estoy haciendo todo bien. Claro, pero no inicializaste nunca la lista. O no la retornaste nunca la lista. Entonces, acá nosotros vamos a tener que retornar la lista. ¿Sí? Y entonces esto que está acá va a ser un retorno. ¿Por qué la tenemos que retornar si en realidad yo estoy trabajando con un puntero? Sí, pero estoy trabajando con un puntero en una estructura. Lo que acaba de decir, creo que Jazz, la que está hablando, no sé, no estoy seguro, o Marianela, no sé, alguna de las chicas. Jazz. Porque estoy trabajando con un puntero en una estructura, algo que vimos ya cuando estuvimos viendo nodos, cuando estuvimos viendo, pilas. Y entonces, en realidad, yo les dije algo al principio que suelo repetir muchas veces, que es que esto que está acá, no siempre que yo veo un puntero, es una referencia. Y entonces esto cambia sin duda lo que nosotros venimos haciendo hasta ahora. ¿Sí? Ahí es donde nosotros vamos a tener que tener algunos recaudos, por decirlo de alguna forma. Esto lo voy a comentar todo para que me permita después crear lo que necesito para trabajar. Entonces, yo acá
cuando cree un nodo de tipo persona, que también voy a llamar lista, vamos a ponerle de personas, voy a tener que decir que es init lista y le voy a tener que pasar la lista de personas. ¿Sí? Esto es lo que voy a tener que hacer en mi main. Repasando otras cosas, fíjense que init lista tiene un puntero. Y lista de personas es un puntero. Entonces, ¿va el ampersand o no va nada? ¿O va una ¿qué va? ¿No va nada? No, no va nada, No va nada. pero ya le pasas la dirección. Ya está. Está implícito, digamos, acá. La dirección de memoria de esta variable necesita, porque lo que necesita es inicializar esta variable. Entonces, le paso esa variable, pero esa variable es un puntero. Y acá recibe un puntero. Entonces, puntero acá no va nada. Bien. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es agregar a la lista. No, perdón, vamos a crear un nodo. La función crear nodo. Porque nosotros necesitamos crear un nodo, porque acuérdense que esto es dinámico. Entonces, para crear un nodo, nosotros sabemos que tenemos que setear todos estos datos. Es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, acá nosotros no vamos a estar repitiendo a cada rato, como hicimos en lo anterior. Esta es una función que debe trabajar con una variable local de nuevo nodo o tiene que trabajar con un parámetro. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es necesario que sea un parámetro o no es necesario? Mientras yo voy copiando y pegando. Podría trabajar con Podría. una función, una variable local y guardarla en el struct. Y retornarla, digamos. Claro. Eco, muy bien. No me hagan trampa, no miren los apuntes. No me da la vida para verlo. No, está bueno que lo razonemos, porque eso nos va a, digamos, a dejar más cosas. Entonces acá sabemos que vamos a tener un nuevo nodo. Y acá lo que vamos a tener es que vamos a tener que, no sé por qué no me la está tomando. Ah, no, pero no es nuevo nodo, es nuevo nodo. Sí, esto está bien, porque se llama nuevo nodo, pero acá... Nodo persona. No, persona, ya te mareaba, nodo persona, que es solamente un puntero. Y entonces acá vamos a tener, o sea, esto lo vamos a tener que setear. ¿Qué deberíamos hacer acá? Pasarle, ¿qué? Porque, digamos, para hacer reutilizable la función, porque si no tenemos que estar a cada rato... Variables. Lo podemos hacer de muchas maneras, ¿no? Podrían ser variables o qué otra cosa podría ser. Estructura, una estructura. A ver si algunos... La lista de Podría, personas. sí, podría ser varias cosas. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Podría ser, tengo int, ¿sí? Vamos a ponerle edad, y vamos a ponerle un char que se llama ¿No nombre. conviene pedir los datos al usuario dentro de la misma función? Sí, no, después vamos a hacer una función de carga usuarios, de carga personas. Ah, Después vamos a hacer la función. Pero esta es una abstracción, esto solamente recibe datos y los asigna. Entonces acá lo que tenemos que hacer, reemplazamos por edad, y obviamente acá, bueno, reemplazo un poquito más, le ponemos nombre. Esta es una manera de hacerlo. ¿Qué otra manera se les ocurre? De crear un nodo. Vamos acá, ¿no? Les muestro las estructuras. La típica con un controlador. Es más fácil. Una estructura ya cargada. Miren, lo que podemos hacer es tener una función que cargue a una persona y que envíe esa persona como parámetro. Entonces nosotros acá tendríamos persona, P, supongamos, y acá ponemos P.edad y P.nombre de la persona. ¿Sí? Entonces tendríamos una abstracción mayor todavía, trabajaríamos con menos cantidad de parámetros, tendríamos una función que cargue a esa persona.
¿Sí? O sea, voy a tener una función de carga persona que me retorna una persona, esa persona llama a la función nodo, le pasa a la persona, y esa función me retorna un nodo de tipo persona. ¿Sí? O sea, toda esa secuencia. ¿Para qué me sirve tener una persona aparte? Y me puede servir para muchas cosas. Por ahí a veces no me interesa cargar un nodo persona, me interesa cargar una persona o lo que sea, ¿sí? Que puedan necesitar. Pero bueno, es una abstracción más. ¿Se entiende eso? Podría tener una función de carga que en vez de que me retorne un nodo, que me retorne una persona. Entonces ahí adentro que pongo los print, pongo todos los printf y los scanf, los meto todo dentro de esa función. Me carga la persona, me la retorna. Ustedes lo tienen que haber hecho esto en un montón de veces, y esa persona ingresa por parámetros. Pero bueno, nosotros acá vamos a dejarla la más fácil, tal vez para que nos permita, no tengamos que hacer esa carga de persona, vamos a dejar esta. Ah, no, perdón. Ya borré demasiado. Vamos a dejar de acá. Porque si no tengo que hacer la otra función y vamos a perder mucho tiempo con eso, no tiene sentido. O sea, vamos a poner acá nombre. Bien, entonces tenemos inicializo, creo el nodo, me falta agregar, y ahora lo que vamos a hacer es la función de agregar. Necesitamos tener todo para, digamos, para poder trabajar, ¿no? Entonces vamos acá a la función agregar. Fíjense que vamos a agregar al principio. Al principio. Agregar al principio, ¿qué va a recibir como parámetro? ¿Qué les parece a ustedes que recibe agregar al principio? Agregar al principio es donde está la lógica. La lista. ¿No? Ah, no, al principio. Sí, agregar al principio tiene que recibir un dato. Tiene que decir varios datos, ¿no? Pero bueno. ¿Qué datos les parece que recibe agregar al principio? El nuevo nodo. El nuevo nodo. ¿Cómo? No escuché, porque se escuchó entrecortado. ¿La lista? La lista y Nuevo nodo. el la nuevo persona. nodo. Sí. En realidad la persona podría ser, yo he visto algunas funciones que retornan a la persona, pero en realidad lo mejor sería poner la lista y ya el nuevo nodo, todo lo que sea agregar la persona, viste, que se ocupe de crearlo acá, digamos, que acá vengan los datos y me alimente, digamos, acá. Yo acá lo que tengo que recibir es un nodo. Tengo que recibir un nodo de tipo persona y ver dónde, como lo voy a agregar al principio, agregarlo, dedicarme a agregarlo. Entonces acá nosotros teníamos ya, digamos, una lógica que habíamos, vamos a ponerla acá, nuevo nodo. Vamos a ponerle, no me acuerdo cómo le habíamos puesto, si le habían puesto así o nuevo, qué sé yo. Bueno, ahora, ¿esta función es una función de tipo void o es una función que tiene que retornar? ¿Y qué es lo que debería retornar? Debería retornar la lista. Debería retornar la lista. ¿Y entonces qué debería retornar? Un nodo persona. Un nodo persona, exacto. Y acá, bueno, la lógica que venimos implementando. Tenemos que implementar una lógica y esa lógica va a preguntar primero si la lista es ¿qué? Si es nula. Si es nula. Si la lista es nula, ¿qué pasaba? Agregábamos. Decíamos que lista era igual a ¿qué? A nuevo nodo. Nuevo nodo. Nuevo nodo, que en realidad es NB. Ya hice el idea. Bueno, nuevo nodo. Eso por un lado es un else. Me gusta, ahí está. Que sabemos que si la lista no es igual a null, es distinto de null. Y entonces ahí, ¿qué hacíamos? Nuevo nodo. Nuevo nodo, perdón. Ahí, nuevo nodo. No, al siguiente era lista. Y lista era nuevo Siguiente, nodo. claro, exacto. Siguiente es igual a lista, perdón, a lista. Y lista se vuelve nuevo nodo. Sí, ahí. Porque como lo escribí de diferentes formas. ¿Y qué más me falta acá? Retornar la lista. Retornar la lista. Vamos a poner return. Listo. Después esto tiene una lógica, ¿no?
hay una línea de código que se repite, que yo la podría sacar de ahí. ¿Sí? Pero bueno, eso implica hacer algunos cambios que después vamos a ir tocando. Ahora no toquemos más. Ya estamos bien con eso. Pero sabemos que esta línea se repite, entonces si esta línea se repite tiene que estar afuera probablemente. Pero eso nos complica un poco el algoritmo porque ya nos empieza a desaparecer un if, así que después piénsenlo ustedes y modifíquenlo, van a ver que se van a dar cuenta que es más simple todavía. ¿Sí? O sea, no lo vamos a hacer acá, pero sí lo vamos a poner como algo, si ustedes después quieren resolverlo, me lo muestran y lo vemos. ¿Sí? Entonces sería con un solo if, que si lista es distinto de null, Si lista- siguiente darle lista y fuera lista, nuevo nodo. Exacto. Sí, no es más que eso. Pero bueno, pero está muy bien, está muy bien. Pero yo esto, repito, desde el punto de vista didáctico, para mí es más fácil explicar cada paso en cada caso. Y entonces eso me hace más simple la clase. Pero sepan que ahí se está repitiendo. Ojo, acá se ejecuta una línea de código y en estos casos se ejecuta dos. Si yo esto lo pusiera afuera, va a pasar exactamente lo mismo. Digo, no es mejor lo otro, es más simple. Nada más. Más simple a la vista, pero se ejecutan la misma cantidad de líneas de código. Bien. Ahora lo que nos faltaría es este asunto, que es el último que vamos a tocar, que es recorrer la lista. Después vamos a probar todo esto, pero ahora simplemente lo estamos construyendo. ¿Sí? Entonces vamos a poner mostrar, ¿sí? Mostrar lista. Esperen que no me gusta ahí, lista. Vamos acá, esperen que hay alguien que tiene el micrófono abierto, lo voy a cerrar un cachito. Luciano, no sé qué está haciendo ahí. Se me está cortando, me parece, un salamín parecía. Bueno, recibo la lista. ¿Sí? Está claro que si yo voy a mostrar, ¿qué es lo que voy a recibir? Una lista. Voy a recibir ¿qué? ¿Qué sería lo que yo siempre lo voy a estar, ya lo dije un montón de veces y le voy a seguir diciendo? ¿Qué sería? El puntero al inicio de la lista. Si yo lo tengo que mostrar, ¿es una función void o es una función que tiene que retornar algo? Calculo que void. Es void. Ahí ¿Sí? habría No que hay- usar la seguidora, o sea, como una variable local, o directamente con la lista, al no tener que retornarla, estaríamos bien. Qué buena pregunta. ¿Y qué te parece a vos? Y que podemos usar la lista, si no le Sí. cambiamos el valor. Claro, eso es cierto. ¿Por qué? Pero digo, vieron que nosotros acá esto va a funcionar igual, ¿no? Pero vamos a ver, no sé por qué, no me toma eso, pero no importa. Bien, vamos a poner control S. Bien, mostrar lista, recibe una lista, asigno esa lista a una variable seguidora, muestro, digamos, todo esto debería funcionar perfectamente. Y lo que vamos a hacer ahora, en principio, es trasladamos, fíjense, lógicas que veníamos implementando, las fuimos trasladando a las funciones. En realidad, empezamos por acá, terminamos por acá. Ahora, hay algo que está muy bueno, que esto es que siempre, qué tipo pesado, siempre que tengo un puntero no quiere decir que tenga una referencia. Entonces, ¿esto es una copia de la variable o es una referencia? Es una copia. Una copia. Es una copia. Entonces, al ser una copia, no importa lo que yo haga con eso, adentro de la función. Porque eso no me lo va a afectar, no tiene que ver con la variable seguidora en sí mismo, sino más que nada con ese concepto, que al principio parece bastante complicado entender, pero porque veníamos pensando que cada vez que teníamos un asterisco, teníamos ahí una referencia. Pero en realidad no, eso es una copia de la lista, es una asignación. Entonces, porque si yo acá trabajara directamente con la lista, ahora lo vamos a probar, van a ver que debería funcionar perfectamente, pero es por eso, no porque no lo retorne o lo deje de retornar. Es cierto que al retornarlo estoy haciendo una igualación. Entonces, pero yo no voy a retornar, no hay ninguna función de mostrar que retorno. Entonces, ¿para qué voy a retornar? Si yo lo que quiero hacer es mostrar. ¿Sí? Pero la aclaración es que no es por el retorno, sino porque estoy trabajando con una copia. Y lo mismo pasa acá. Yo acá tengo que retornar porque necesito igualar. Y acá es donde vamos a empezar a trabajar.
Bien. Vamos a empezar a trabajar en nuestro main, ¿sí? Porque hasta ahora venimos trabajando solo en cosas. Entonces lo que vamos a hacer es crear un nodo. El nodo que va a recibir. Vamos a crear un nodo que va a recibir una edad. Vamos a ponerle acá María. Este va a ser el primer nodo que vamos a agregar. Pero ¿qué pasa? Yo voy a tener que crear un nodo acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué hace nodo persona? Crear nodo, digo, perdón. Crea un nodo y ¿qué hace? ¿Qué hace además de crearlo? Retorna. Lo retorna. Entonces yo necesito recibir ese dato de retorno. ¿Sí? Entonces vamos a poner nodo persona y vamos a poner acá, ¿qué le podemos poner? Nodo. Le podemos poner nodo. Aburrido. Ponemos el nodo. Bueno, entonces tenemos un nodo, creamos ese nodo y ahora lo vamos a agregar. Pero previo ya tenemos la lista, ya la creamos y la inicializamos. Creamos el nodo, le cargamos los datos y lo retornamos. Y entonces lo que vamos a hacer es agregar acá, agregarle he puesto, agregar al principio. Y agregar al principio recibe la lista, que en este caso es la lista de personas, recibe el nodo, que le llamamos nodo, y ¿qué hace además? Va a ser igual a nodo. Lo necesito, ¿qué necesito hacer ahí? Que lo devuelva. Claro, necesito igualarlo, exacto. Entonces, yo ya tengo lista personas. Entonces lo que tengo que hacer es poner lista personas igual a agregar al principio. Y por último, vamos a llamar a mostrar. Mostrar lista. Mostrar lista, función de tipo void, no retorna nada y recibe una lista de personas. Fíjense que como estamos trabajando siempre con punteros en cada una de las listas, y lo que yo creo acá es, es un puntero, no estoy usando ampersand, no necesito usar nada. ¿Sí? Probablemente acá vaya a tener que empezar a... Siempre que retorno, acuérdense, siempre que retorna vamos a tener que prototipar. Vamos a prototipar todas las funciones, porque si no va a empezar una por una. Siempre que retorno, mientras trabaje con void, no sé por qué estas cosas de... No sé si de Codeblock, de C o de quién. Bueno, pero no es tan grave tampoco. Vamos arriba. Y prototipamos todo como Dios manda. Punto y coma, y guardamos los cambios y ejecutamos. Y me muestra María. Ahora vamos acá necesitamos crear, la idea es crear algunos nodos más. ¿Y qué debería hacer para crear algunos nodos más? Llamar de vuelta. Llamar a crear nodos. Ya vamos a crear nodos. Ya vamos a crear nodo, que ya que lo tenemos acá, vamos a copiar y pegar. Cualquier cosa. Acá. Vamos acá, vamos a separar para que se vea bien. Y que desde ya que vamos a reutilizar esa variable. Y la vamos a poner acá en T. Vamos a ponerle Emma, voy a poner el nombre de mi vieja. Vamos a llamar a esta función, obviamente. Tenemos que seguir agregando a la lista. Y vamos a repetir esto un par de veces. Ahí no tenemos que tocar nada, ¿sí? No tenemos que tocar nada, una cuestión lógica. Vamos acá. Vamos a agregarlo a Federico, ya que estamos. Vamos a poner 35, no, Federico. Gracias por bajarme unos años. María, Emma, Federico, y bueno, vamos a mostrar. Y ahí estamos. Y así sucesivamente, ¿no? Desde ya que si ustedes tuvieran que hacer una función de carga, ya tienen las funciones, ¿no? Entonces, bueno, irán a pedir los datos, pueden agarrar y manejar estas funciones por afuera. Digo, o sea, ahí se puede trabajar de un montón de formas, ¿no? Está claro también que si yo tengo que realizar una función de búsqueda y tengo que trabajar parecido a esto, a recorrer,
Si tengo que, bueno, básicamente eso, ¿no? Por lo menos las de búsqueda, las de carga masiva, etcétera, van a poder hacerlas sin ningún problema. Y después vamos a seguir viendo las de eliminación y las de ordenamiento también, que son un poco más largas, pero las vamos a ir viendo más o menos clase por clase. Tal vez agarremos una clase, veamos eliminar, en otra veamos modificar, ¿sí? Pero mientras, la idea es que vayan trabajando, los que ya están en condiciones de hacerlo, que vayan trabajando con listas sin recursividad, como verán. Acá no hay nada recursivo todavía, ¿sí? Todo es iterativo.